Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy tengo el honor de traeros a Guillermo Ceniza. Él es fisioterapeuta interesado en el ámbito de la pediatría y en concreto en lo relacionado con el dolor pediátrico. De esto mismo va a versar este episodio y el siguiente que grabamos ya hace un tiempo, hace unas semanas, en Toledo. Aprovecho también, si todavía no lo has hecho, pues que eches un vistazo al vídeo que subimos desde nuestro canal de YouTube, en el que pude juntar a Guillermo y a Álvaro Hidalgo para hablar del dolor pediátrico, de la detección precoz y la relación que existe o que debería existir para mejorar la calidad de los problemas de salud de los niños y niñas. Ambientado además este vídeo con escenas de mi querido Toledo, así que mejor imposible. Bueno, que me voy por las ramas. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Recordad que si os gusta, dejarnos un me gusta y ponernos algo por comentarios o por redes sociales, que siempre nos hace mucha ilusión. Y sin más, os dejo con el episodio. Esto es Fisio Podcast. Muy buenas, Guillermo. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Rubén. Y bienvenido a mi casa. Eso es lo más importante. Te doy bienvenida doble. Un placer que estés por aquí. Gracias por pasarte. Y bueno, cuéntanos, quien no conozca a Guillermo, quién es Guillermo Ceniza, si no me equivoco, y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve. Bueno, muchas gracias, Rubén, por invitarme a este podcast y, por supuesto, por invitarme a tu casa. Bueno, yo soy una persona que estudió fisioterapia. Luego, bueno, tenía muchas inquietudes de conocimiento, como casi todos los que estudiamos fisioterapia, y terminamos. Hice un máster en investigación y desde hace algunos años pues estoy haciendo un doctorado. Digamos que los ámbitos, si puedo responder a algunos ámbitos de la fisioterapia en los que me muevo, sin duda sería la investigación como mi motivación principal y todo enmarcado en el ámbito de la pediatría, y posiblemente lo que más me interese sea el dolor en el campo pediátrico. Así que yo creo que ese es un poco los ámbitos en los que más me motivan trabajar en la fisioterapia. ¿De dónde surgió un poco tu interés por la pediatría y en concreto por el dolor pediátrico? Que ahora profundizaremos un poco. Bueno, pues la verdad es que es bastante interesante. Por lo menos a mi transformación en cuanto a mis inquietudes, yo lo vi como algo como muy natural, ¿no? Principalmente lo que más me motivó desde el comienzo fue el dolor crónico en adultos, desde el comienzo de mis estudios de fisioterapia, y rápidamente encontré en la fisioterapia pediátrica una motivación extra a lo que veía que podíamos hacer en adultos. Entonces creo que, digamos, mi transformación o incluso mi dirección hacia al dolor pediátrico fue casi natural, ¿no? Uh-huh. Tus líneas de investigación relacionado con lo que me comentabas, que te interesa mucho la investigación, en concreto por materializarlas, ¿cuáles son? Pues bueno, principalmente tienen que ver con el campo del dolor crónico pediátrico y más especialmente con el inicio, es la valoración del dolor. Creo que es algo que debemos, por desconocimiento total, mejorar mucho, y luego principalmente el tratamiento de los niños y las niñas que tienen dolor crónico. Entonces, en esta línea, pues principalmente la prevención del dolor, que es lo más importante y donde yo creo que la fisioterapia tiene un papel brutal, que además creo que no se está trabajando como se debería. Y finalmente líneas de tratamiento de fisioterapia para esta población. Ahora profundizaremos un poquito, vale, porque de esto va a versar un poco la charla, fundamentalmente, del dolor crónico pediátrico, el dolor pediátrico también. Pero antes, también había una pregunta que quería hacerte. PediPain, ¿en qué consiste? ¿Es un proyecto, no sé si tuyo individualmente o con más gente? Cuéntanos un poco. Vale, bueno, realmente, como decía, yo creo que también es una tendencia natural a la que, bueno, que me encontré en una situación hace unos años en los que creía que la divulgación de este campo era esencial. Era esencial porque no se conoce y además porque yo no tengo la impresión de que haya una motivación extra por conocerlo. Digamos como que el desconocimiento lleva a más desconocimiento. Entonces, PediPain es una apuesta personal que hice hace unos años para simplemente dar divulgación a preguntas que a mí me surgían, a las que yo creo que
Todavía estoy trabajando en ello, pero creo que podemos dar alguna respuesta. Realmente es un espacio de divulgación centrado principalmente en el campo del dolor pediátrico. Pues en otros ámbitos quizá se hace mucha divulgación, pero claro, en el ámbito de la pediatría hay más los niños y las niñas pequeñas no pueden manifestar su dolor o no pueden, ¿no?, externalizar como haría otro tipo de población, y quizá en esta situación haga falta más divulgación si cabe. Por esto mismo, Claro. porque ellos mismos no pueden hablar por... Claro, principalmente, como yo te decía, yo creo que todo tiene que ver con un desconocimiento de la sociedad en este campo. Claro, lo que no conocemos, normalmente lo que hacemos es no lo intentamos estudiar, sino lo obviamos, lo eliminamos. Esto es lo que nos pasa un poco con esta población. Claro, ellos no nos van a decir, en general, en la trama preverbal, no nos pueden decir que les duele, tienen conductas que podemos deducir que hay dolor, pero realmente no nos lo pueden verbalizar claramente. De tal manera que, pues bueno, es difícil que haya una gran divulgación sobre algo que primero se desconoce y segundo tampoco pues bueno, nos impacta de manera directa, ¿no? Porque cuando hablamos de dolor infantil, ¿qué edades incluimos? ¿Hasta qué edades? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Qué buena pregunta. Bueno, realmente si tuviéramos que poner una edad, normalmente lo ponemos hasta los 16 o 18, ¿vale? Aquí hay diversas opiniones y por supuesto todas son aceptables. Realmente yo, por lo que manejamos principalmente, son por debajo de 18 años, pero es verdad que a partir de los 16 pasan ya a ser o considerados adultos. Pero realmente posiblemente sea más interesante hasta los 18, desde los 0. Vale. ¿Vale? Desde los 0. Claro. ¿Y cómo diferenciamos un dolor infantil de un dolor crónico infantil? No sé si hay algún ítem estandarizado, claro, que imagino que será complejo, ¿no? Porque si es complejo en el adulto... No es tan complejo como decir si tiene o no tiene dolor crónico, sino como enfocarlo a un grupo de población en concreto. Me explico. En neonatos, incluso hasta el año de vida, podemos considerar dolor crónico el dolor que persiste 2 semanas. ¿Vale? 2 semanas. 2 semanas. Pero a partir del año y medio, 2 años, ya estamos hablando en las líneas generales son 3 meses. Dolor persistente. ¿Vale? Entonces, por eso yo creo que también deberíamos de empezar a cambiar la palabra crónico por persistente. Porque posiblemente crónico esté muy asociado a bueno, algo que no se va a poder curar nunca o eliminar nunca, que tampoco es verdad. Pero posiblemente en la sociedad está muy impregnado este matiz o esta etiqueta, ¿no? Y persistente casi se ajusta más a la definición que hoy en día manejamos como dolor crónico. Entonces, bueno, esos 2 puntos. 2 semanas y 3 meses. Genial. Más o menos, si pudieras hacernos una pequeña evolución histórica de dónde venimos hasta dónde nos encontramos hoy día y un poco el impacto de hoy día del dolor crónico infantil, pues en términos de prevalencia, de impacto a nivel familiar, socioeconómico, etcétera. Más o menos. Sí, me parece súper importante esta parte. Una cosa más a añadir sobre el dolor crónico es lo más importante es que tiene que impactar en la vida. Digamos que no solamente es una secuencia temporal, sino que tiene un impacto en la vida. Y esto lo hilo con esta pregunta que me hacías. Voy a empezar por el final. ¿Qué prevalencia tenemos de dolor crónico o dolor persistente? Podemos empezar a incluir esta palabra vamos a hablar solamente de España, que es posiblemente donde tengamos los datos un poco más de interés. Tiene que ser un dolor que impacte en la vida del paciente, pero tiene que ser más de 3 meses. El último estudio se publicó en la última semana de diciembre de 2022, hace muy, muy, muy poquito, habla que en torno al 37%. Esto no es nuevo. Esto ya tenemos datos desde hace 10 años. El problema es, y para mí el gran problema es, una muestra un poco más pequeña que tenemos de en torno al 5% que tiene un dolor que tiene un alto impacto. Alto impacto quiere decir que reduce su calidad de vida de manera muy significativa, reduce evidentemente la capacidad de realizar actividades físicas, que para un niño o un adolescente es fundamental en su desarrollo, pero también en su vida diaria, y por último conlleva alteraciones del sueño, alteraciones, bueno, pues también sociales. Entonces, posiblemente para mí es el foco en el que debemos de trabajar, ese 5%, y luego el otro 37% en el que posiblemente puede desarrollar más problemas. Me decías
de dónde venimos y cómo estamos ahora, ¿no? De dónde venimos en el dolor infantil o dolor crónico infantil. Lo más importante es considerar que los niños hasta hace 25 o 30 años se decía que no sentían dolor. Y además había muchas cirugías en las que no se realizaban con anestesia. Pues operaciones de amigdalitis, muchas cirugías. ¿Esto qué nos puede decir? Nos dice principalmente que creíamos que el sistema inmaduro no sentía igual el dolor que otros sistemas maduros, podríamos decirlo así, pero el problema es que ahora sabemos que no es nada más lejos de la realidad, porque ese sistema inmaduro es mucho más permeable a estímulos nocivos, de tal modo que la capacidad que tiene de desarrollar sensibilidad o incluso dolor persistente es mucho mayor. Claro, es al contrario. Al contrario. Entonces, partiendo de ahí, pues también tenemos grandes problemas en relación a la valoración del dolor. Decíamos, es que si los niños, claro, si teníamos la idea de que los niños no sentían dolor cada vez que se quejaban o que lloraban o que verbalizaban que tenían dolor, posiblemente era una llamada de atención y se interpretaba y se actuaba de tal modo. Entonces, bueno, posiblemente eso sea uno de los grandes problemas que tenemos todavía. Otras cosas muy importantes tienen que ver con cómo los niños y las niñas interpretan, valoran, ejecutan, digamos, tienen conductas diferentes hacia el dolor. Esto para mí es fundamental. De hecho, además vemos grandes cambios a partir de del desarrollo hormonal. 12, 13, 14 años. Hay unos cambios de conducta bastante interesantes y que además, hay algunos estudios que sí lo indican, puede estar detrás de esas diferencias que hay en la prevalencia de dolor crónico en adultos, en mujeres y en hombres. Pero no tiene que ver con que sientan el dolor diferente, que posiblemente no es que lo sientan igual, simplemente diferente, sino que es que verbalizan y tienen conductas diferentes. Y eso tiene una connotación y tiene un impacto detrás que es bastante importante. Entonces, bueno, posiblemente a día de hoy conocemos muchas cosas del dolor crónico, pero lo que menos conocemos es qué podemos hacer. Ya. Parece muy interesante. ¿Qué es lo realmente donde hay que poner el foco? Claro, ¿no? pero claro, es que, o sea, realmente estamos como en el punto de partida. Y dices, pues sí que queda, ¿no? Bueno, también hay que ver que no veníamos del mismo punto que en adultos. O sea, posiblemente el desarrollo que hubo de neurociencia, de imagen, de estudio sobre el sistema nervioso, años 80, 90, años 2000, fue brutal, maravilloso para el adulto, pero en cambio los niños, como todo tipo de estudios de investigación y toda ciencia, va siempre un poco por detrás. De tal modo que es donde estamos. Ahora, posiblemente, donde vamos a empezar a estudiar un poco más, va a ser claramente en los tipos de tratamiento multimodal, combinación psicología, fisioterapia, anestesia para reducir el dolor. ¿Esto ya lo sabemos en adultos? Sí, llevo ya 20 años estudiándolo. El problema es que los niños, si algo son diferentes a los adultos en casi todo. De tal manera que posiblemente encontremos otras Ahora profundizaremos un poco en eso. Y antes de pasar a, digamos, las soluciones o lo que deberíamos, la tarea que deberíamos empezar a hacer, hay un punto que quería preguntarte. ¿En qué medida el dolor infantil puede suponer dolor en la edad adulta? Ya sea dolor persistente, dolor crónico, como queramos llamarlo. O sea, pues has dicho un punto que me parece muy importante, ¿no? Que es el tema de toda la permeabilidad que tiene el sistema nervioso cuando somos niños. O sea, somos una hoja en blanco. Claro. Entonces, quizá es todavía más importante porque puede suponer una diferencia en cómo se gestiona el dolor en la edad adulta, ¿no? Claro, es que para mí este es el punto más importante. De hecho, yo creo que es... Por eso la prevención que comentabas. Claro, antes. por eso posiblemente para mí sea la motivación más grande que tengo en este sentido, en investigación. Tenemos 2, 3 estudios, año 2015, 2017, 2019, que nos indican en estudios longitudinales a largo plazo, 10, 15 años, que los adolescentes que tenían dolor lumbar eran pacientes de 30, de 40 años con dolor lumbar. Y no cambia. Es decir, esa prevalencia es la misma. Esto es súper interesante. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que nos dice estos datos únicamente es que podríamos pensar que es un tipo de dolor que no se ha resuelto.
si luego vamos o tendemos un poco más a lo que yo puedo ver en práctica clínica también, tiene mucho que ver con el dolor musculoesquelético. El dolor musculoesquelético normalmente es la principal causa de dolor en la edad adulta, principalmente es lo que más se ve en consultas, por lo menos de primaria, ¿no? No tanto en unidades de dolor, pero sí que en primaria, y es un motivo de consulta muy recurrente. En la adolescencia, el principal motivo por el que se deja de hacer deporte es una lesión que no se ha determinado de curar o que no se ha curado. Todos tenemos casos cerca, o incluso el que nos puede estar escuchando le ha pasado, deja de practicar fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, porque tuvo una lesión que no se curó del todo y lo dejó. Normalmente suele coincidir cerca de los 20 años. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Dos conductas muy importantes. La primera, un miedo al dolor o un miedo a la lesión por práctica de deporte o por práctica de actividad física elevada. Y en segundo lugar tenemos, pues claramente una reducción de la actividad física, ¿no? Ya. Quiere decir que al final no parece tan complejo, pero el problema es volver al inicio, es decir, prestemos atención cuando un adolescente, cuando un niño nos dice que tiene dolor, porque posiblemente lo que tiene es dolor. No, claro. Sí. Sabemos que hay una correlación, pero también entiendo que influirán muchos factores. Yo creo, por lo que estás comentando, creo que las conductas que se pueden desarrollar durante esa fase de dolor a nivel pediátrico quizás sea lo que determine, más que se cree una hiperexcitabilidad en el sistema nervioso o algo así, quizá lo conductual sea lo más interesante. Sí. Fíjate, o sea, hay gente que lo vemos, ¿no? Luego de adulta que tiene una relación con el dolor a nivel conductual, pues de evitación, de catastrofismo, que ya viene de pequeño, ¿no? Sí, bueno, aquí, digamos, estamos metiendo un poco en un charco bastante interesante. Es más complejo. Claro, es más complejo Sí. simplemente porque hay puntos de vista diferentes al mismo problema. Lo que tú planteas es súper interesante y es lo que, digamos, los psicólogos, que son los que han venido liderando este trabajo de investigación del dolor pediátrico, llevan desarrollando los años desde el 2010, con el grupo de Kirsty Chambers en Canadá, Kate Birney, todo el grupo americano que tienen Laura Simons en Stanford, Oxford, todo este grupo de psicólogos muy, muy, muy potentes han estudiado principalmente esto. Y me parece fundamental, porque ellos lo que dicen es, lo que han encontrado es, bueno, si esas conductas están relacionadas con el dolor, pero esas conductas no sabemos, a ciencia cierta, si son aprendidas o son imitadas. O son aprendidas e imitadas. De tal manera que no sabemos dónde podemos o cómo podemos prevenir. ¿No? Entonces, esto es súper interesante porque no podemos, yo por lo menos no me atrevería a sacar una conclusión clara sobre es una conducta aprendida o imitada. De tal manera que el entorno tiene, digamos, un potencial enorme para mejorar esas conductas o favorecerlas. Claro. El problema es que, digamos, el estado de conocimiento que tenemos ahora que se aplica en consultas no tiene el nivel, digamos, de actualización que correspondería con el estado de conocimiento que tenemos. Esto ya lo sabemos, es así, pero es verdad que esto sería uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy. De tal manera que si un niño acude a consulta y le dicen tiene dolor, ¿no? al clínico con el que esté, el clínico tiene dos opciones, o prestarle atención o no. Y a partir de las reacciones que genera esta decisión del clínico, vemos cómo el entorno modifica, digamos, esa relación que tiene con el dolor o con el problema del niño. Esto es fundamental porque esto lo que está haciendo es modificar las conductas del entorno. Lo que está haciendo es favorezco una conducta de proteccionismo o al revés, ¿no? De no hacerle caso. Esto en ninguna de las dos opciones es la correcta, habría que buscar un punto medio. Pero quiero decir, esto es lo que más posiblemente esté influenciando en estas conductas. Es decir, las conductas, por resumir, sí que son, bajo mi punto de vista también, el claro componente que puede explicar esto, no tanto una sensibilidad del sistema nervioso que evidentemente no ¿no? Sí, pero no debería de ser. No debería de ser. Quizá todos tengan un poco de razón, ¿no? Eso es siempre la mejor respuesta. Totalmente. Siempre.